Muy buenos días. Empezaremos, por favor. Creo que hemos tenido tiempo prudente de espera. Empezaremos. Estamos tratando el tema 4, concerniente al sistema de programación de operaciones, ¿no? Hemos visto la parte normativa, que es la norma básica del sistema de programación de operaciones, y según lo que establece la norma básica, cuáles son esas características, componentes y elementos que se deben considerar en las normas básicas, ¿no? Posterior a aquello, estamos viendo una presentación que prácticamente es del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, donde prácticamente hace referencia a esa planificación participativa que tiene que existir en el POA, ¿no? Estábamos viendo aquello, justamente hablábamos de cuáles son prácticamente esos efectos o las consecuencias que surge a raíz de que no se haga esa presentación de forma periódica, por ejemplo, en cuanto a la ejecución presupuestaria mensual en las entidades públicas, ¿no? Tanto los recursos, los gastos e inversión pública, ¿no? Y habíamos dicho que estos deben ser enviados al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas prácticamente hasta el 10 del mes siguiente, ¿no? Lo de julio hasta el 10 de agosto. O lo de junio se debería haber enviado hasta el 10 de julio. ¿Qué pasa si es que no se hace aquello? Cae un incumplimiento a la presentación. Y esto va a surtir un efecto de inmovilización de los recursos, ¿no? Y hay etapas en las cuales, por ejemplo, el ministerio endurece estas acciones. Por ejemplo, si es que no se presenta aquello, como les dije, va a inmovilizar los recursos, que prácticamente esto es una imposibilidad de hacer movimiento de los recursos que se tienen en las cuentas fiscales, ¿no? En la primera etapa, por ejemplo, los recursos específicos y de coparticipación tributario quedan congeladas o inmovilizadas, ¿no? En segunda etapa, a los 30 días calendario, los recursos IDH y los recursos IPI2. Y a los 60 días calendario, en tercera etapa, todos los ingresos incluye recursos provenientes, por ejemplo, de donación, crédito y contraparte nacional, ¿no? Fíjense cuáles son las consecuencias. Hay dos cuentas que están exentos de esto, sí. Están los recursos de cuenta municipal, por ejemplo, de salud y del programa Bolivia a Cambio, ¿no? Esos son las que quedan exentos de estas inmovilizaciones de recursos fiscales, ¿no? Esto habíamos visto en anterior clase. Ahora vamos a ver lo que concierne a los ingresos y gastos municipales. Ya en su vida, en su desarrollo, en sus actividades de esta institución o de las instituciones públicas, estamos hablando prácticamente aquí en lo específico de gobiernos municipales, prácticamente ellos tienen ingresos y tienen gastos que realizar. Al igual que nosotros en casa, la familia tiene ingresos, ¿no? Por concepto del trabajo, algún negocio, en fin, por las actividades que uno desarrolla, así de esa forma también, ¿no?, le ingresa a la familia, también gasta, ¿no? En alimentación, vestimenta, servicios básicos, algún proyecto de vida que tengan, algunos bienes, impuestos, en fin, un conjunto de actividades, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que hay en los gobiernos municipales, por ejemplo. Hay dos fuentes de ingresos o dos grupos dos grupos de ingresos que tiene el gobierno, los gobiernos autónomos municipales, eso en el país, ¿no? Cualquiera fuese, ¿no? Estamos hablando aquí de forma general. Por ejemplo, hay unos recursos que ingresan por transferencia del TGN, ¿no? Que prácticamente lo que hace es que el Tesoro General de la Nación nos transfiere a los gobiernos municipales. ¿Por qué razones? ¿Por qué concepto? Por ejemplo, tenemos por coparticipación tributaria, vamos a ver más adelante en qué concierne aquello, coparticipación tributaria, por donaciones HIPI, por impuesto directo a los hidrocarburos, que es el famoso IDH, son recursos, y por impuesto a la participación en juegos, ¿no? El IPJ, ¿no? Prácticamente esas son las transferencias de recursos, por concepto de eso son las transferencias de recursos que nos hace el DGN. Por otro lado, los gobiernos municipales también tienen ingresos, ¿no? Está considerado como otros ingresos. Dentro de ellos están los recursos específicos o los recursos propios. Prácticamente eso es de la actividad que desarrollan los gobiernos municipales, los cuales tienen ingresos, ¿no es cierto?
También por donaciones, prácticamente es otro de las fuentes que ingresan a los gobiernos municipales como donaciones, ¿no? Crédito, transferencias, FPS y FNDR, que son dos fondos, prácticamente también a través de convenios. Muchas veces estos hacen la transferencia a los gobiernos municipales para la ejecución de algunos proyectos u obras, ¿ya? Por regalías mineras, patentes, ¿no? Sean estas petroleras y forestales, y también los activos financieros, ¿no? Tanto saldo, caja y bancos, las cuentas por cobrar y anticipos financieros, ¿no? También estos se les considera como ingresos para la siguiente gestión en los gobiernos municipales. Eh, Veamos qué es coparticipación tributaria. Por ejemplo, por concepto de coparticipación tributaria, prácticamente estamos hablando de un conjunto de tributos, ¿no? Que nosotros realizamos como personas naturales, también como empresas y otros, que prácticamente son los denominados contribuyentes, ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, los contribuyentes, personas naturales como nosotros, ahí estamos, nosotros, por ejemplo, que hacemos contribuimos, por ejemplo, a través del IVA, que es un impuesto al valor agregado, el RC-IVA y el IWE, ¿sí? Prácticamente los contribuyentes aquí somos las personas naturales. ¿Quién es la entidad recaudadora? Pues es impuestos nacionales, y el sistema bancario de transferencia, pues ahí lo tenemos al Banco Central de Bolivia, ¿no? Hasta ahí llegaremos por ahora en esta primera parte. Luego, por otro lado, tenemos contribuyentes que son las empresas, ¿no? Prácticamente tenemos ahí los impuestos que ellos prácticamente eh, los impuestos que graban a las empresas está el IT, el IC y el gravamen aduanero consolidado. Prácticamente son estos, los contribuyentes son aquí las empresas, y la entidad recaudadora, aquí también está impuestos nacionales, y el sistema bancario de transferencia es el Banco Central de Bolivia, ¿no? Y por otro lado están los impuestos a las salidas al exterior, que prácticamente son los denominados otros, ¿no? Estamos hablando en base a un artículo 115, ¿no? De la ley 031, las transferencias estimadas, dice, en el presupuesto general del Estado no constituyen compromiso o deuda por parte ¿no? del, del TGE. Entonces, fíjense que estos agrupados, ¿no? Otra vez aquí la entidad recaudadora es impuestos nacionales, y esto pasa al sistema bancario de transferencia, que es el Banco Central de Bolivia. Una vez tenido todo esto en una bolsa, prácticamente esto va a ir a tres instancias, ¿sí? Va a ir a cuentas bancarias de estos beneficiarios. Es las famosas cuentas únicas que se manejan, ¿no? Así se denomina. En los gobiernos municipales está la cuenta única municipal, la CUM, ¿no? En la universidad igual de tener una cuenta única, también el Tesoro General de la Nación, una cuenta, ¿no? Entonces se distribuyen a estas tres instancias, ¿no? Al TGN, a los gobiernos municipales y a las universidades. ¿Cómo se distribuye? Pues ya hay una norma que prácticamente establece en qué cantidades, en qué proporciones se tiene que distribuir, ¿no? Entonces, la coparticipación tributaria, los recursos, ingresos por coparticipación tributaria está distribuido de esta forma: 75% para el TGN, 20% para gobiernos municipales y un 5% para las universidades, ¿no? Cuando hablamos de universidades, estamos hablando de universidades públicas, ¿no? Esto no va a la UDABOL, no va a la Domingos Sabio, no va a la UTEPSA, no sé, universidades privadas, no. Estamos hablando de ¿ya? Entonces, esta es la fuente por la cual se recibe estos recursos, ¿no? Y se distribuye de esta forma en relación a coparticipación tributaria. En cuanto al IDH, o el impuesto directo de los hidrocarburos, prácticamente está esto marcado en una ley, ¿no? De hidrocarburos, significa IDH. Prácticamente esto grava el impuesto del 32% sobre el valor de producción, ¿no? Y hay un decreto supremo, el 28421, que prácticamente establece la distribución de esto. Por ejemplo,
Este decreto supremo establece que el 12.5% debe ir a favor de los departamentos productores. ¿Sí? Cuando hablamos de departamentos productores, estamos hablando de esos departamentos donde se produce o está consignado como departamentos productores de hidrocarburos. Ahí está Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. 4 departamentos de los 9 que tenemos en Bolivia, ¿no? Entonces, el 12.5% debe ir a favor de estos departamentos productores. El 31.25% a favor de los departamentos no productores, y esto se tiene que hacer una división, o sea que le correspondería de un 6.25% a cada uno. ¿Quiénes estarían ahí? Están todos los otros departamentos, los 5 restantes, ya que no son considerados como departamentos productores. Hay una excepción, por ejemplo, de nivelación, ¿no? Al departamento productor, cuyo ingreso sea menor a un no productor, ¿no? En caso de que hubiese un departamento productor cuyo ingreso sea menor a uno que no produce, pues entonces aquí se le tiene que hacer una nivelación, ¿no? Y para el TGN el 56.27%, que prácticamente esto va para el Fondo de Compensación, Fondo Indígena, Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y otras más que ya están establecidas. Entonces, fíjense que un 56.27 va al TGN, ¿no? Del 100% que recibe cada departamento, se distribuye en, dice Decreto Supremo 29322 del 2007, ¿no? Gobernaciones, prácticamente 24.39%, y los municipios 66.99% y universidades 8.62%. O sea, del 100% que hemos visto arriba, ¿no? Cuando dice el 12.5% a favor de los departamentos productores, eso no es la forma como se divide de forma general arriba. Pero cuando ya llega al 100%, digo, cuando ya llega al departamento, se considera eso como un 100% de ingreso por concepto de eso. De ahí, de ese 100% que nosotros consideramos ya así, porque todo lo que nos está ingresando, entonces fíjense que para gobernaciones 24.39% se queda la gobernaciones, municipios 66.99%, y para las universidades públicas que hayan en su, obviamente, departamento, 8.62%, ¿no? Esa es la forma como se distribuye el impuesto directo a los hidrocarburos. Son ingresos, ya vemos desde el punto de vista municipal, miren el porcentaje que nos ingresan, ¿no es cierto? Los recursos específicos, prácticamente estos recursos específicos, o también conocidos como recursos propios, ¿ya? Está dividido, clasificado esto en 2 grupos: tributarios y no tributarios, ¿ya? Dentro de ese grupo de tributarios, de esos recursos propios que genera, ya les decía, el gobierno municipal a través de sus actividades, todo aquello, hay un grupo que están los impuestos, que prácticamente se desglosa en las propiedades de inmuebles, por ejemplo, y vehículos automotores y otros, ¿no? Por ejemplo, está todos esos impuestos que nosotros cancelamos cuando compramos un bien inmueble, tenemos que comprar y hacer la transferencia, entonces grava ahí un impuesto a la transferencia, ¿no? O, incluso en el tema cuando heredamos, por ejemplo, un inmueble, puede ser por algún motivo, papá, mamá o heredamos un inmueble, entonces nos hacen la transferencia, también grava un impuesto, ¿no es cierto? Entonces toda esa actividad en cuanto a inmuebles genera genera un impuesto, ¿no es cierto? Entonces estos van a ingresos del gobierno municipal y están considerados como recursos específicos o recursos propios. También en tema de vehículos, por la compra, por algunos trámites, transferencia, cambio de nombre, puede ser también por tema de heredar algún vehículo. Entonces, todos estos aspectos también graban. ¿Ya? Esto está también dentro de este grupo tributarios, ¿no? Denominado impuestos, ¿ya? Por concepto, la cual se graba estos recursos como recursos específicos que le ingresan al gobierno municipal. También, por otro lado, están las tasas y patentes, ¿no? Prácticamente esto se está creado a través de una ley, ¿no? Municipal, y si en caso uno cree, uno
puede considerar incluso la creación de algunas nuevas tasas y patentes, pues esto se lo tiene que también hacer a través de una ley municipal y debe contar con un informe, ¿no?, técnico favorable del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, hay tasas y patentes que el gobierno municipal cobra, ¿no?, por diferentes actividades que se desarrollan en la ciudad. También esto va a esos recursos que están agrupados como tributarios, ¿no? Y esto es un ingreso, como les decían, los gobiernos municipales. Hay otro grupo que están los no tributarios, prácticamente, está por la venta de bienes y servicios que muchas veces desarrolla el gobierno municipal, los derechos, multas y sanciones. No nos olvidamos que a veces los gobiernos municipales también, eh, por el incumplimiento de alguna normativa, algunas, eh, que se, un conjunto de... Esto también es un recurso que ingresa al gobierno municipal, ¿no es cierto? Y otras que resulten, dice, la actividad propia de la municipalidad, ¿no? La municipalidad o el municipio, el gobierno municipal puede establecer algunas otras actividades, la cual tal vez se, mm, se tenga que cobrar algún monto, qué sé yo, ¿no? Y esto sería también dentro de ese grupo como no tributarios, ¿no? Y estos son los recursos específicos que genera el gobierno municipal, ¿no? Y va a depender mucho de los municipios, de los gobiernos municipales, que obviamente esto, por concepto de estos recursos específicos, sea mayor, ¿no? Dependerá mucho también del tamaño de la población, de la ciudad, ¿no? La expansión geográfica del municipio también, ¿no? En cuanto a estos recursos específicos, por ejemplo, Santa Cruz es uno de los municipios que más genera recursos propios, ¿no? No nos olvidemos que es una ciudad muy grande, extensa en geografía también, ¿no? La ciudad, estamos hablando del municipio, ¿no? No del departamento, ¿no? Y está seguidamente también está La Paz y Cochabamba, que son los municipios que más recursos específicos genera, ¿no?, como gobierno municipal. Ya, así como tiene ingresos el gobierno municipal, también tiene que hacer gastos. Así como en la casa nosotros nos ingresa por concepto de salario, si tenemos una tienda, algún negocio, o nos dedicamos a otras actividades también, o tenemos algún emprendimiento, así como nos ingresa el dinero o los recursos, también gastamos, ¿no es cierto?, en un conjunto de cosas, ¿no? Desde, desde servicios básicos, algunos aspectos en tema mm, para poder subsistir como personas nosotros en actividades de nuestras negocios, qué sé yo, en un conjunto de cosas también, ¿no es cierto? Así como entra, sale. Entonces, vamos a ver qué gastos generalmente el gobierno municipal es lo que cubre o genera, ¿no? Esto también está dividido en dos partes: los gastos de funcionamiento y los gastos de capital, ¿ya? Para el tema de funcionamiento, o sea, para poder pagar esos gastos que incurren en funcionamiento del gobierno autónomo municipal, prácticamente esto ya está establecido. Hay un límite de presupuesto que se tiene que destinar para esto. No se puede exceder de aquello. O sea, no porque yo sea alcalde voy a entrar y voy a meter a toda la gente que ha trabajado conmigo, que ha aportado al partido para que ganemos estas elecciones, vamos a meterlos a todos, hasta donde los recursos nos permiten. No. No hay un límite para que esto se cierre, ¿no es cierto? Además de esto, va a estar fiscalizado por un consejo municipal y un control social, que no lo va a permitir, ¿no? Entonces, fíjense que es un poco complicado. Entonces, fíjense en cuanto al funcionamiento. O sea, estamos hablando de un conjunto de cosas que se necesita para que funcione el gobierno municipal, porque si no, no funcionaría, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hay un monto ya establecido, sí, bien no un monto, pero un porcentaje que va a determinar el monto límite. Miren, dice que el 25% de que se tiene que hacer un cálculo del 25% sobre coparticipación tributaria, esos recursos de coparticipación tributaria, recursos propios o recursos específicos, más HIPI. Estos tres recursos, estas fuentes, lo que hacemos es totalizarlo y le sacamos un 25%. Hacemos el cálculo
a este monto, ¿no? Esa sumatoria total, sacamos el 25% y ese es el límite como base de cálculo para que usted pueda destinar el monto para gasto de funcionamiento. No puede exceder ese límite. Ahora, tampoco significa que muchas veces, por ejemplo, en el gobierno municipal no se ha llegado a este monto. No significa que ya, dice 25%, pues llegaremos al tope. No. Ya les decía, hay un control social, hay un consejo municipal que no va a permitir que no se, tampoco se gasta porque en funcionamiento vamos a meterle como queramos. No, hay que tener mucha delicadeza en este tema porque tenemos un aparato que hace fiscalización en los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, no lo va a permitir también porque, o sea, hasta en la casa nosotros nos privamos de gastar, nos medimos en gastar en algunas cosas. ¿Para qué? Para poder ahorrar, o, bueno, en el caso del gobierno municipal no ahorran, pero sí invierten en proyectos. No nos olvidemos que la sociedad tiene una gran demanda, hay mucha necesidad en la sociedad y recursos faltan para gastar. Entonces lo que se tiene que hacer es más bien invertir esos recursos, o sea, destinar muy poco al gasto de funcionamiento y destinar más bien esos recursos a inversión. Entonces, ese es un límite. Por ejemplo, los gobiernos municipales, aquí en Sucre, si no recuerdo, en el gobierno municipal de Sucre, el año pasado se presupuestó, no estoy muy seguro cuántos millones. No estoy muy seguro. Vamos a ver cuánto. En las próximas clases vamos a ver cuánto presupuesto, ¿no? Pero no llegan a esa, no llegan a ese no. Entonces, hay gobiernos municipales inclusive que no usan el 50% de este índice. Porque, como les dije, hay mucho cuestionamiento parte de la sociedad, incluso de estos aparatos de fiscalización que ya tenemos establecidos en los municipios, ¿no? Y por otro lado tenemos los gastos de capital, que prácticamente eso está relacionado a todos los proyectos y obras de inversión pública, destinados a eso, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a proyectos de inversión, estamos hablando, hablamos de gastos de capital, estamos hablando a proyectos de inversión. Esos proyectos de inversión, esos conjunto de obras y proyectos que se desarrollan en los barrios, no que se ejecutan en los barrios. Entonces, proyectos de inversión. El gasto de capital va a proyectos de inversión. También van a actividades recurrentes y elegibles que están dentro de los proyectos, ¿no es cierto? Pago personal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos hay hasta fiscal de obra, ¿no? Hay algunas obligaciones sociales, impuestos, en fin, un conjunto de cosas, ¿no? Y las actividades elegibles también que están dentro del proyecto. Después las transferencias también que podemos hacer a, a otras entidades, a otras instituciones, por concepto de proyecto. No nos olvidemos que muchos proyectos a veces son o están desarrolladas a través de un convenio de cooperación entre instituciones o entre el nivel de gobierno. Si se desarrolla un proyecto, por ejemplo, el gobierno departamental puede ser que esté desarrollando un proyecto de inversión aquí en Sucre, en el municipio de Sucre, entonces el gobierno municipal a través de un convenio probablemente tenga que hacer la transferencia de ciertos recursos para que ponga pues su contraparte como gobierno municipal en este proyecto que a final de cuentas es para beneficio del municipio, para bienestar de toda la población del municipio, ¿no es cierto? Entonces sucede esto muchas veces y se hace transferencia. También esto está considerado dentro de ese grupo de gastos de capital. Por otro lado, el servicio de la deuda. No nos olvidemos que nosotros como gobierno municipal también generamos o contraemos algunas deudas por algún crédito que obtenemos, ¿no? Sea interno o externo, ¿no? Por el concepto de algún proyecto, algunos proyectos de inversión pública en el municipio. Ya les hablaba de por ejemplo, el gobierno municipal de Sucre ha contraído un crédito a través de ISA Concrete, prácticamente que es una subsidiaria de francesa, para la construcción de un conjunto de proyectos en la ciudad de inversión pública, ¿no?
Producto de aquello tenemos el más notable que está por aquí, por la, ¿cómo se llama esto? Por la salida al primer puente. Tenemos ahí el distribuidor de Tintamayo que se está construyendo, es grande, ya lo tenemos muchos años, por eso les digo, cualquiera se va a dar cuenta. Y así hay un conjunto de proyectos, había pavimentación de algunas calles, 2, 3 cuadras, 5 cuadras, 10 cuadras, avenidas, en fin. Fíjense que es un crédito que nosotros hemos accedido. Prácticamente Francés nos ha dicho, ya, yo se lo construyo, yo voy a poner todo, pero me pagan poco a poco, más o menos así. ¿Sí? Pero obviamente es con interés y todo lo que viene. Entonces, servicio de deuda. Si nosotros esto llevamos a la casa y relacionamos con la casa, pues así tenemos gasto de funcionamiento en la casa, ¿no? Por ejemplo, tenemos que gastar en comida, alimentación, prácticamente, e investir. ¿Qué más? Servicios básicos tenemos que pagar. Si viene una señora, nos ayuda en la cocina, en la limpieza, tal vez lava la ropa, no sé, un conjunto de cosas, cuidado de un niño en la casa, un menor, también tenemos que pagar. Tenemos que pagar los servicios básicos, tenemos que pagar detergentes, un conjunto de cosas que se necesitan para que la casa funcione, estemos bien, ¿no es cierto? Pero también papá, por otro lado, tiene gastos de capital, como podemos agruparlo ahí, que gasta papá en, bueno, no lo consideramos tanto como gasto, ¿no? Una inversión prácticamente, tal vez una casa, un lote que está comprando, algún vehículo que se ha comprado, algún crédito que ha podido contraer por comprar algún bien, en fin. Fíjense que más o menos de la forma similar se desarrolla en casa, ¿no? Prácticamente la institución igual funciona así, ¿no? Entonces, estos son los gastos generales que realmente los gobiernos municipales incurren, ¿no? Tanto gastos de funcionamiento como gastos de capital, ¿ya? Y que eso nosotros los vemos a diario en conjunto de actividades que desarrolla el gobierno municipal. No nos olvidemos que tiene vehículos y cómo andan esos vehículos y no gastamos en el combustible. Hacemos reparar las máquinas, ¿no es cierto? Así mismo la alcaldía, pues en nuestros barrios ejecuta algunas obras o proyectos. Tenemos ahí calles pavimentadas, plazuelitas, parques, escuelas, colegios, postas, en fin. Un conjunto de cosas, ¿sí? Canchas últimamente. Aparte de esto, el gobierno municipal también tiene ya gastos obligatorios que hacer, ¿no? Por ejemplo, hay gastos que esto beneficia a todos nosotros en conjunto. Por ejemplo, hay un gasto obligatorio por ley que lo hace por la renta dignidad. Prácticamente tiene que destinar recursos para la renta dignidad el gobierno municipal. ¿Y a quién va dirigido a pagar esta renta dignidad? Todas esas personas adultas mayores que reciben su renta o bono dignidad en su municipio. ¿Sí? Fíjense que de toda la plata que le ingresa al gobierno municipal, hay cierto monto de dinero que ya no puede tocar. Lo siento mucho. No es como cuando llega tu sueldo y tú dices, ay, ya me llegó, me han pagado ya 5.000, supongamos. Pero esos 5.000 tú no vas a poder gozar de todo. ¿Por qué? Porque ya tienes destinados ciertos montos para ciertos gastos. Al final haces número y solo vas a tener disponible tal vez el 50% o menos. Porque todo lo demás ya está comprometido o tienes que destinar a ciertos gastos que son de funcionamiento, de inversión o obligatorios, ¿no es cierto? Por un conjunto de cosas que puede haber. Fíjense que para la renta de dignidad se va el 30% del IDH, ¿no? Esto está en base a una ley y un decreto supremo. Fondo de fomento a la educación cívico-patriótica, 0,2%. Esto más bien no es mucho, ¿no? También a través de un decreto supremo y tenemos por seguridad ciudadana. Si no, ¿cómo va a funcionar la seguridad ciudadana en el municipio? O sea, hay policías, tienen vehículos, ellos no andan así por así. Si bien no le pagamos un salario, pero hay que darle todo ese mecanismo logístico, el apoyo a esta institución. Por ejemplo, cuando se construye una infraestructura para la policía, no lo hace el gobierno central, nosotros también lo hacemos. Por ejemplo, hay una plazuela Cumaná aquí, detrás de la Avenida Las Américas, se está construyendo ahí un edificio, creo que ya está por terminarse. El año pasado hemos aprobado, a principios del año pasado hemos aprobado su
recurso para poder construir esta infraestructura para el grupo Delta de la policía. Y fíjense ahí, tiene un edificio de unos 3 pisos, si no me equivoco, o 2. Ya está casi terminado, no hace mucho pasé por ahí. Fíjense que son recursos que el gobierno municipal está ejecutando aquello. Entonces, por concepto de eso y muchos, va tema de seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué dice en seguridad ciudadana? Por ejemplo, tenemos que presupuestar, dice, esto en cantidad de habitantes de la población del municipio. Si un municipio tiene una población menor a 50.000 habitantes, se tiene que destinar mínimamente un 5%. ¿Sí? Esto de recursos IDH. Si es que esa población de ese municipio excede o está muy por encima de los 50.000 habitantes, mínimamente tiene que presupuestar el 10%. No nos olvidemos que Sucre está sobrepasando los 200.000 habitantes. Más, si no me equivoco, está casi por los 300. Mire, tiene que destinar un 10%. Eso son mínimos, no significa que no más de eso, no. Si tú quieres que tengas tener un municipio seguro, ¿no? Invertir recursos en seguridad ciudadana, que va a ser cooperar a estas instituciones que se encargan de la seguridad ciudadana, en fin, y un conjunto de acciones también, no solamente el tema de dotar la infraestructura y equipamiento. También la seguridad ciudadana pasa por la educación de nosotros, por la contraparte de parte de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que va esto, ¿no? Este cálculo hay que hacer, dice, previa deducción del 30% que está destinado a la renta de dignidad, ¿no? No se incluye en el cálculo esta compensación del IDH, ¿ya? Entonces, estos montos ya son gastos obligatorios que lo tiene que hacer todo el gobierno municipal. Y hay, ¿no? Montos aproximados que se manejan. Y de acuerdo al reglamento de la ley integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, que está establecido en el Decreto Supremo 2945, prácticamente también designa otro porcentaje de monto. Dice que el 10% de estos recursos deben destinarse al mantenimiento y atención de los SLIMs en cuanto a personal y gasto de funcionamiento. ¿Quiénes son los SLIM? Son los servicios legales integrales municipales, son las famosas defensorías que hay en los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, fíjense que hay un porcentaje también, si no, ¿cómo va a funcionar? Entonces, hay que destinar a este servicio que presta el gobierno municipal. Hay gastos recurrentes que lo tiene que hacer también por ley, obligatorios también hay en temas de servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Este pago por prestación que hay que hacerlo, prácticamente, el gobierno municipal muchas veces ha creado seguros y tiene que pagarlos. Por ejemplo, teníamos un seguro antes del SUS, que es ahora, teníamos un seguro universal, seguro de salud en el municipio, solo en el municipio, era el SIS, si no me equivoco, Seguro Integral de Salud, se denominaba así. Fue creado esto en el gobierno, en el mandato del alcalde Iván Arciénega. Recuerdo, por eso les manifiesto esto. Entonces se prestaba estos servicios. Luego surgió se prestaba a todas las personas. Después había un programa también de salud que, bueno, esto era a nivel departamental, Más Salud, Más Vida, que también cubría. Al final todos estos seguros se han unificado y tenemos el Seguro Universal de Salud. Y aquí pago por prestación se está clasificando a grupos que anteriormente se desarrollaba. Hoy con el susto de esto se ha unificado. Por ejemplo, mujeres embarazadas de 6 meses después del parto, era un grupo aparte. Niñas y niños menores de 5 años de edad tenían su seguro, era un grupo aparte. Mujeres y hombres a partir de los 60 años era otro grupo etario que tenía seguro. Hoy en día todo esto está unificado. Mujeres en edad fértil respecto a atención de salud sexual y reproductiva también lo tienen. Ustedes pueden acercarse a un centro de salud y le van a facilitar cualquier método anticonceptivo de forma gratuita. ¿Ya? Cualquiera. Les van a aplicar o les van a facilitar en algunos casos como preservativos, por ejemplo, de forma mensual. Hay inyectables, hay pastillas y puede utilizar algunos de los otros métodos como la T de cobre, en fin, que pueden usarlo de forma gratuita, o sea, no les van a cobrar. También por la atención, fíjense, ¿y esto por qué? Porque prácticamente para esos servicios de salud integral que
que se presta en los municipios, pues el gobierno municipal tiene gastos obligatorios recurrentes que tiene que hacerlo por ley, ¿no? Para esto destinan 15.5% de coparticipación tributaria, ¿no? O su equivalente del IDH. También, por otro lado, al deporte, ¿no? El 3% de coparticipación tributaria de estos recursos prácticamente va a apoyo al deporte. Es por eso que los gobiernos municipales siempre dentro de su POA planifican actividades o algunas acciones de apoyo al deporte, ¿no? Y estamos hablando como para incentivar el deporte, la adquisición de algunas prendas deportivas, balones, incluso, por ejemplo, el tema de trofeos, qué sé yo, ¿no? Esto es con el fin de apoyar e incentivar al deporte, ¿no? Todos los municipios igual, se desarrollan algunos campeonatos interbarriales, qué sé yo, el gobierno municipal siempre está apoyando este tipo de actividades, ¿no? También aquí está dentro de este grupo el tema de tal vez la refacción de algunas infraestructuras. Bueno, también el tema educativo está ahí, ¿no? Dependiendo de la infraestructura que pertenezca. Entonces, fíjense que va para estas actividades también, ¿no? Desarrollar algunas maratones, campeonatos, qué sé yo, ¿no? Algunas maratones en nivel municipal, qué sé yo, inclusive apoyar tal vez a algunos deportistas que salgan del municipio y representen pues, al municipio a nivel nacional o internacional. Entonces, hay recursos que tienen que programarse para esto, ¿ya? Hay gastos obligatorios también que lo tiene que hacer el municipio, claro, por ley. Por ejemplo, para desastres naturales, no nos olvidemos que todos los municipios y cualquier parte del mundo siempre estamos propensos a poder sufrir algunas situaciones por concepto de desastre natural que puede haber. Por ejemplo, para esto se destina de coparticipación tributaria, de recursos propios, IPIC y IDH, ¿no? Prácticamente son de las cuatro fuentes de financiamiento que se tiene que destinar, ¿no? Recursos, eso ya verá cada municipio, su programación, como gasto obligatorio. También para equidad de género, de coparticipación tributaria, de recursos propios y por IDH, ¿no? También esto va a equidad de género. Y hablamos de las defensorías, fíjense, los SLIM, los Servicios Legales Integrales Municipales, prácticamente también se tiene que hacer gastos obligatorios para estos a través de la fuente de coparticipación tributaria y recursos propios, ¿no? Esto está establecido en la ley 348, que prácticamente es la ley de lucha contra la violencia, ¿no? Hay algunos datos importantes que lo tienen que conocer, sí. Por ejemplo, las escalas salariales. Las escalas salariales prácticamente estamos hablando de esas que regulan o manejan o sufren un cambio o incremento o decremento de los salarios de los servidores públicos del gobierno municipal. Puede que se aumente, puede que se disminuya, ¿no? No nos olvidemos que viene un aumento cada año a través del Ministerio de Trabajo. El primer mayo se hace un incremento al salario, ¿cierto? Entonces, fíjense, la política salarial del gobierno municipal prácticamente debe estar enmarcada en los criterios y lineamientos, por ejemplo, de política salarial establecidos por el nivel central del Estado, ¿no? Primeramente eso, ¿no? Ahora, la escala del Consejo Municipal, por ejemplo, debe contar con la conformidad del Ejecutivo. Si es que se aumentan o se disminuyen, pues tiene que tener una conformidad esto en cuanto al Ejecutivo Municipal, ¿no? Esto en cuanto se refiere al Consejo. Entonces, estos, por ejemplo, pueden fijar un incremento o decremento de sus escalas salariales, sí, pero fíjense que esto debe estar en base a sus criterios y enmarcado a los lineamientos de la política salarial que establece el nivel central del Estado. El gobierno municipal de Sucre el año pasado en su POA ha, por ejemplo, establecido una reducción en sus salarios para los concejales, para los 11 concejales. Y en el POA hoy... Disculpe, no se le escucha bien. En el POA del 2021 ya está prácticamente plasmado y se está ejecutando desde enero hasta mayo, o digo hasta mayo, junio, ya que prácticamente ya pasó, pues se está cumpliendo aquello. Hay una reducción salarial de sus sueldos, ¿no? De los concejales en el municipio. No sé si ha mejorado tal vez sea la señal, la conexión, no sé.
Carla, ¿ha mejorado la señal o nada? Sí, está bien, Lucy. Bueno, tal vez ella tiene algún problema, ¿no? Dificultad. Entonces, fíjense que en caso de que haya estas escalas salariales, tienen que estar enmarcados en esos criterios de alineamiento del nivel central. ¿Sí? Recursos adicionales. Si los ingresos, dice, por coparticipación tributaria, por IDH y por regalías departamentales exceden los montos presupuestados, ya, si es que estos recursos, estos ingresos por estas fuentes excedieran esos montos presupuestados, lo que va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas prácticamente a través de una resolución expresa va a modificar el presupuesto institucional, ¿no? De cada entidad o de la entidad que va a ser beneficiada. En este caso puede ser no de todos los gobiernos municipales, pero puede ser de algunos, si es que hubiesen excedido los montos presupuestados, ¿ya? Y estos van a ser obviamente informadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No nos olvidemos que el presupuesto hoy en día es unificado, ya tenemos un presupuesto general. Los saldos de cajas y bancos, ¿qué pasa con esto? ¿Sabe que cuando termina una gestión municipal de un año, estamos hablando del POA, muchas veces no se ejecuta todos estos recursos, quedan. O sea, no se ejecuta todo. ¿Por qué? Porque bueno, por diferentes razones el gobierno municipal no ha ejecutado esos recursos que ya estaban presupuestados. Entonces queda un saldo, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Esto prácticamente pasa a esa famosa cuenta de saldo de caja y bancos. O sea, se guarda ahí tus recursos que no has podido ejecutar en ese año por diferentes razones, ¿no? Y esto generalmente se va ahí por concepto de coparticipación tributaria. Si no lo has ejecutado esos recursos, pues se va ahí. Impuesto directo a los hidrocarburos se va ahí, fondo de compensación departamental, regalías y recursos específicos se va a esa bolsa de saldo de cajas y bancos. ¿Sí? Entonces esto lo que tenemos que hacer es registrarlo en el presupuesto institucional de los recursos de los gobiernos municipales, ¿no? Como recursos de saldo de caja y bancos al 31 de diciembre de la gestión anterior. Y esto se vuelve a programar para la siguiente gestión, no se pierde. ¿Sí? No lo perdemos. Y hay muchos municipios que acumulan, se queda ahí un montón, ¿no? Y prácticamente esto pasa a la deficiencia en la gestión pública de los gobiernos municipales, ¿no? Todos generalmente siempre tienen un saldo. Para hacer esta solicitud de estos recursos prácticamente hay que hacer una nota presentada por la MAE, ¿no? Tiene que estar firmado, autorizado y expresado, ¿no? Autorización expresa por el Consejo Municipal, un detalle de la modificación presupuestaria, una memoria de cálculo, extracto y conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del año anterior. Y para el registro, por ejemplo, de proyectos de inversión, deberán remitirse un catálogo de los mismos. Y en caso de no contar con el detalle de la modificación, por ejemplo, el catálogo de proyectos, ¿no? Estos se registra prácticamente en una partida que es la 99.100, que son previsiones para gastos de capital, ¿no? Prácticamente son conjuntos de requisitos que hay que cumplir para el tema de los saldos de caja y bancos. Las nuevas autoridades, dice aquí en un consejo, ¿no? Deberán velar, dice, por la continuidad de la gestión municipal. Ejecución de programas y proyectos de inversión del POA vigente. Esto muchas veces porque el alcalde actual ha entrado en mayo, ¿no? Tomó su juramento, su posesión, ingresó como alcalde. Prácticamente hasta mayo ya venía un POA en ejecución, desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre. Fíjense bien en ejecución el POA. ¿Quién hizo el POA? El alcalde no lo hizo. El POA se realiza un año anterior. O sea, el año pasado, por el mes de julio, ya se empezó a hacer el POA para esta gestión 2021. Entonces, muchas veces puede decir las autoridades, no, yo no voy a hacer esto, yo no he programado, yo no he planificado esto. Pues aquí dice que las nuevas autoridades deben velar por la continuidad de la gestión municipal, ¿no? En cuanto a la ejecución de programas y proyectos que están en el POA. No puede ser. Él, por ejemplo, cuando se vaya, el 2025, no sé,
Probablemente se va a ir, obviamente, también dejando un POA para la nueva autoridad, y la nueva autoridad que entre también va a tener que ejecutar aquello, ¿no? Eh, Hay una separación de órganos, por ejemplo, el Consejo Municipal, aquí en el en el Gobierno Municipal de Sucre, tiene una separación administrativa con el Ejecutivo. Y esto se basa en una normativa que ya lo establece también, que aquellos municipios que tengan una población, o que cuenten con una población mayor a 50.000 habitantes, puede hacer su separación administrativa de órganos. O sea, órgano ejecutivo, órgano legislativo separado administrativamente. Y aquí hay algunos datos de, por ejemplo, del Alto, de La Paz, ¿no? Viache, Caranavi, que prácticamente son algunos municipios en La Paz que han hecho esta separación. En Chuquisaca tenemos municipios muy pequeños. Cuando un municipio llegue a pasar los 50.000 habitantes, también va a poder hacer esta separación administrativa. Pero no nos olvidemos que casi el 70% del país tiene una población que no sobrepasa los 10.000 habitantes, ¿no? Son poblaciones muy chiquitas. Entonces, con el tiempo van a poder hacer aquello, ¿no es cierto? Por eso es que aquí el Consejo Municipal está en la plaza, no sé si lo ubican, y el Ejecutivo Municipal está ya bueno, estaba en el Guereo, en el Palacete, ahora está en el Garcilaso, por ahí no sé. Aquí tenemos algunos datos sobre el uso del sistema de SIGEP, tanto en línea como en SIGEP móvil, esto debido a ese aspecto de que en algunos gobiernos municipales de provincias no tienen acceso a internet, ¿no? Tan ininterrumpida, ¿no? Y aquí tenemos algunas figuras sobre un municipio sin modelo de gestión, ¿no? El control social por ahí, el alcalde llevándose el dinero, robándose la plata, el pueblo embriagado, perdido, y un consejo municipal que está velando sus intereses personales, no sé, por ahí. Pero a diferencia de un municipio con modelo de gestión que prácticamente tiene todo organizado, tiene todos los actores trabajando en coordinación, por ejemplo, la sociedad civil por su lado, los gobiernos municipales por su lado, ¿no? A través de todas sus instancias, el Ejecutivo, el Consejo y todo aquello, trabajando de forma coordinada y cooperada. Muchas veces esto no sucede, porque los concejales muchas veces son elegidos de diferentes tiendas políticas, ¿no? Entonces, como que a veces el Ejecutivo goza de otra línea política y muchas veces como se quiere truncar a veces la gestión. Y no está bien, ¿no? También, por otro lado, la sociedad civil organizada, estamos hablando de participación y control social, que muchas veces también está ahí con el afán de apretar. Prácticamente con esto hemos hecho un complemento a lo que ya habíamos visto, ¿no? Algunas cosas probablemente ya lo habíamos visto anteriormente. Ya, con esto hemos terminado esta parte. Lo que quedaría es que revisemos la directriz, sí, las directrices de formulación del POA, ¿no? Clasificador y la directriz. Ahí prácticamente nos están estableciendo los caminos que se tienen que desarrollar para elaborar un POA, ¿no? Y vamos a ver el POA también posteriormente, ¿no? Bueno, dejaremos aquí esto. Prácticamente mañana ustedes tienen examen, ¿no? De todas maneras, yo les había adelantado en la anterior clase que el examen va a ser de todo el contenido, prácticamente del tema 1 hasta el 4. Ya, y lo vamos a desarrollar mañana. Mañana no vamos a pasar clase. Me indican que no pasan clases los días que dan examen. Mañana tenemos examen de 9 a 11. Les pido por favor la siguiente recomendación. Los que están haciendo prácticas o cualquiera de ustedes, el examen va a ser de 9 a 10. Va a ser, bueno, yo quiero que separen una horita. Probablemente no sea una hora, sea menos, pero por favor, para los que están haciendo sus prácticas, hablen con sus inmediatos superiores, díganle una horita. Ya, y si están en la casa, con mamá, papá, alguien, por favor que no les molesten una hora, de 9 a 11 la clase va a empezar puntual, nadie se puede retrasar. Mañana si es que alguien se retrasa, obviamente va a dar su examen, no hay problema, pero ya no va a tener el mismo tiempo. Por favor, prevean aquello. Va a ser por Classroom el examen. No va a haber mucho desarrollo teórico de escribir, no. ¿Sí? Va a ser generalmente alternativas de respuesta, falso, verdadero, probablemente.
Y algunas otras cosas por ahí, de manera sencilla. Desde lo que prácticamente les he compartido la información en cuanto a cada tema. Yo les he hecho algunos ejemplos de forma personal, haciendo relación incluso con la vida personal de alguien, familias, en fin. Eso es solo con el fin de que ustedes comprendan o tengan una mejor comprensión. Nada más es un no entrar al examen. Ya, recomendarles también, por favor, los equipos. Si van a trabajar desde un celular, prevean, carguen el celular, su batería, si no tienen megas, por favor, megas, si tienen wifi, por favor, no se vayan al sótano, si no van a tener muy buena señal. Ubíquense en un buen lugar, por favor, a mamá, papá, al novio, a la abuelita, a la mamá, ¿por qué no les llamen en ese momento si van a trabajar desde el celular? Justo a esa hora les llama a ver y tienen que contestar el llamado o interrumpe, o bien el, bueno, por el sistema que estén dando, pues se sale, o pues, todo eso ocasiona muchas veces. Entonces, díganle, tengo examen, pero no me molesten, no me llames, o al novio, al esposo, no sé. En ese horario que no les llamen, ¿ya? ¿Qué más? Solo eso, por favor, se les va a pedir sus datos personales, por favor, lo correcto. Nombre completo. Si se le pide correo electrónico, por favor, correo electrónico real y verdadero. Porque luego yo les voy a enviar las respuestas a ese correo y si no les llegó no es mi problema, yo ya no les puedo reenviar el examen para que ustedes revisen, porque yo no puedo hacer modificación a sus datos ni a sus respuestas de sus exámenes. Entonces, por favor, prevean eso, nombre completo, correo electrónico correcto, como tiene que ser. ¿Qué más? Por favor, no sé si ya les hablé sobre este aspecto de que ustedes, por favor, respeten el tema del examen sin hacer trampas, por favor. Si es que yo detecto que alguien está incurriendo en otras cosas, vamos a tener que cambiar la modalidad del examen para la siguiente prueba que va a haber, ¿no? El tercer parcial. Entonces, plena confianza en ustedes, resuelvan el examen de una manera consciente y sé que les va a ir bien. No sé si tienen alguna consulta para dejarlo aquí y tengan tiempo pues para estudiar, ¿no? De todas maneras, la presentación ya está en y todo aquello. Dígame. Dicen una pregunta. Dígame. ¿Este examen va a valer por el primer parcial más? Sí, sí, vamos a hacer valer Está bien, está y bien. no creo que tenga problema. Y si es que hubiese alguna dificultad, vamos a ver cómo solucionamos. No, ya les dije, mi intención no es perjudicar a nadie. Están en la promo, quiero que se vayan bien y todos terminen. Es sueño de ustedes y es sueño también de la familia, de los papás, ¿no es cierto? Que acaben, termine y jamás los docentes vamos a obstaculizar, al menos yo no parto de aquí. Entonces, quiero que les vaya bien a todos, pero también pongan su granito de arena. Dígame, no sé quién estaba hablando. Dicen, disculpe, no le escuché bien. Dice, ¿qué temas va a ser el examen? ¿Hasta aquí va a ser? ¿Hasta esta diapositiva? Sí, tema 1 a 4. Ah, ya, dicen, gracias. ¿Y esta diapositiva aún no nos ha pasado a clase? ¿Lo va a subir hoy día? Está, revise. Está en el Classroom todo. La grabación de hoy también lo voy a subir, por favor, que genere el enlace, yo presumo hasta más tarde y bien lo tenga, lo voy a subir. Después todo el material ya está ahí. La grabación de las anteriores clases también está, revisando ya. Si no tienen ninguna consulta, nos vemos mañana prácticamente. Después de su examen yo les voy a dar una actividad sincrónica, pero no se van a conectar, prácticamente el Classroom lo voy a subir y para que desarrollen, ¿ya? Simplemente aquello, cuídense, bendiciones, nos vemos. Dicen, Que disculpe, les vaya ¿cuánto va a bien durar el Ya les dije, reserven una hora. Va a depender mucho de la cantidad de preguntas. Estimo que mínimamente media hora hasta una hora. Vamos a ver dependiendo cuántos, pero término promedio tal vez unos 40 minutos.
Ya van a tener el tiempo estimado, el tiempo suficiente, no se preocupen. Bueno, Dice una consulta del si no tema tienen nada 2 más, de las nos vemos. cartillas. No hemos explicado mucho. Les dije que lo lean, nomás no va a entrar a la cartilla. Prácticamente hemos visto igual Ah, ya, listo, aquí, gracias. ¿no? Prácticamente lo que está en la cartilla igual ya lo hemos avanzado, ¿no? Pero pregunta específica de las cartillas no voy a sacar. ¿Ya? Bueno, si no hay más consulta, nos vemos. Cuídense, bendiciones.